Estimados colombianos y cristianos, soy el economista Edgar Salgado a través de su canal Útil y Práctico. Estamos ahora en una época preelectoral en nuestro país y quiero dejar algunos aportes concretos que puedan ser útiles a los cristianos para esa labor en estos momentos. Es necesario dejar constancia de que este no es el pensamiento oficial de ninguna iglesia, simplemente es el aporte de un cristiano como cualquiera. Nos vamos a avanzar en el libro ¿Y cómo gobernarían los cristianos? En Miqueas 6, 7 al 9 nos dice el Señor que Él pide que el pueblo reaccione, que en la hora actual actúe y le señala cómo. Le dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti. Tres cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Obviamente el Señor no quiere el mal para su pueblo. Él no creó al hombre para que ande en esclavitud, sino en libertad. En Gálatas nos dice, por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Libertad que no va a ser fácil y eterna. Pues nosotros mismos hemos dañado el destino del mundo y hay que arreglarlo por nuestro trabajo. Ahora, esa libertad que se consiga va a seguir siendo nuestra mientras la merezcamos. Mientras cumplamos con la palabra del Señor, trabajemos duro y no con meras salamerías u oraciones huecas de los sábados o domingos. Como decíamos, el Señor pide una triple acción. Una acción económico-política, hacer justicia, actuar en justicia, actuar a conciencia y no continuar bajo los valores y el signo pesos que nos impone la estructura actual. Segundo, acción de convivencia y solidaridad. Amar misericordia, lo que significa no insistir a centrar nuestro amor egoísta hacia nosotros y nuestra familia. No estamos diciendo que hay que olvidar a la familia, sino que hay que añadirle a ese amor una acción fraternal con el resto de nuestra población del país y ojalá hacia la comunidad entera. Y tercera, una acción espiritual, humillarse ante Él. Es dejar nuestra soberbia de que solamente bajo el pensamiento humano actual están las soluciones a todos los problemas del hombre. Es aceptar que necesitamos su apoyo, su guía, para encontrar respuestas más sabias. No todas nos las sabemos nosotros y la ciencia. Es necesario contar con el apoyo de Dios y hay que pedirlo. La dirección e inspiración divinas, dice la Biblia, solo vienen a corazones preparados para ello. No viene porque simplemente Dios lo quiso así. Hay que pedirlo, pedirlo. ¿Y en qué visión se enfocarían los cristianos para ese trabajo? La cosmovisión cristiana parte de que el mundo y la humanidad son una creación de Dios y con el cual tenemos un vínculo eterno. Y las normas que nos rigen son expresadas en su palabra, reveladas a varios cristianos y no cristianos, a humanos que recogieron sus palabras y las escribieron.
Sin embargo, guardan una unidad de mensaje y de orientación. Son válidas hoy. Naturalmente hay que irlas actualizando a través de interpretación hermenéutica. Bueno, ¿y por qué basarse en la Biblia para hacer la transformación del mundo económico, político, espiritual y cultural? Pues porque si consideramos a Dios como el conductor de ese gran acontecimiento, la Biblia es su revelación, en la cual nos señala el camino, las guías y los posibles resultados. En carta a Romanos, Pablo explica que su confianza descansa en esa palabra, la cual no es que tenga un poder, es que es el poder, lo dice ese apóstol. Su palabra es el poder. Los pensadores nazarenos dicen, cuando el Evangelio se está proclamando, es Dios mismo el que está obrando. Esa palabra permanece para siempre. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Y en Mateo se nos dice, aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si se mantienen fieles a esas enseñanzas, van a conocer la verdad, la cual los hará libres, dice Juan. Y Pablo en Romanos 13, miren con lo que se mete, reafirma el papel del Estado en la economía. ¿Y por qué dice eso, Pablo? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino puestas por parte de Dios. Es que a veces hay autoridades que no son tan santas. A veces hay autoridades que ni siquiera fueron elegidas por nosotros, pero a veces Dios las permite porque cada autoridad cumple un papel en el plan de Dios. Recuérdense cómo Dios utilizó durante muchos años a los emperadores para sojuzgar a su pueblo durante 400 años bajo el poder de los egipcios. Y una vez que el pueblo le pidió ayuda, por favor, sáquenos de aquí. Dios les dijo, listo, vamos hacia la tierra prometida. Pero los judíos se pusieron a alegarle que cómo así que nos va a sacar de aquí, que mire que no hay dónde comer, etcétera. Y les dijo, todavía no creen que yo les voy a ayudar. Entonces aguántense otros 40 años dándole vueltas a su desierto hasta que encuentren que sí, Dios responde cuando ustedes se lo piden. Por eso hemos dicho, cada autoridad cumple una misión en el plan de Dios. Nosotros debemos ser serios en la actuación política. Primero porque tenemos como objetivo el bien de todo el pueblo, en especial de los más necesitados. Además porque Dios mismo, Jesús mismo, nos pidieron trabajar en esto. Pero trabajar por los pobres y los más necesitados no implica que nos esté diciendo odien a los ricos. No, 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 no. Los ricos son gente común que quieren ganar un poco más y trabajan para ello. Tienen pleno derecho. Obviamente, no pueden olvidar compartir con sus trabajadores y con los pobres esas posibles nuevas riquezas. Y además deben ser justos, equitativos con la sociedad y con sus clientes. Tienen que tener responsabilidad social empresarial, como se ha puesto en moda en los últimos tiempos. Recuerde que nos narran en la Biblia que
Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídame lo que quieras y te lo doy. Y Salomón le dijo, mire Dios, deme sabiduría y ciencia para presentarme ante tu pueblo y hacer lo que tú necesitas. Este pueblo es muy grande, muy difícil. Y Dios le dijo, por cuanto no me has pedido riquezas, ni gloria, ni que te acabe con algunos enemigos tuyos, sino que pediste sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, eso te voy a dar. Pero además le dio una ñapa. Además te daré riquezas, bienes y gloria, una especie de premio por haber sido fiel a la palabra de Dios. Y el Señor a través de Hebreos le dice, síganse amando unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Acuérdense de quienes están en prisión, así como los que son maltratados. Y hagan todo esto como si fuera su propia carne, su propio dolor. Más adelante en Mateo 6 dicen, mire, lo que ustedes deben hacer es buscar el reino de Dios por encima de todo y lleven una acción justa, una actitud de honorables y el Señor les dará todo lo que necesiten. ¿Con qué criterios nos podemos enfrentar a lo político? Hemos hecho una lista de algunas sugerencias. Lo primero que hay que hacer es tener presente que estamos hablando de acciones ciudadanas para todos los ciudadanos. Entonces no es conveniente manejar un lenguaje pietista, rezandero, no, sino con un lenguaje común que nos entienda todo el mundo. El objetivo de este trabajo es la búsqueda real del bien común. No buscar favoritismos ni de grupos ni clases, sino priorizando el bien para todos, en especial de los más pobres. En tercer lugar, es necesario utilizar el ingenio, la creatividad, para darle una mejor utilidad a los recursos sin acceder a la deuda externa. Eso quiere decir que no hay que acudir a los bancos, al FMI, pues en algunas ocasiones será necesario, pero no debe ser la conducta permanente. Muchos de nuestros países, incluso los países grandes, se han empeñado y tienen hasta la camisa empeñada con el FMI y las autoridades mundiales que les presten plata para desarrollarse y ahí quedan. Es necesario trabajar, ojalá, sin acudir demasiado a la deuda externa. Cuarto, favorecer la inclusión y el solidarismo. ¿Qué es eso, la inclusión? Promover la acción de todos, incluso de los que necesitan, y la acción conjunta, comunitaria, teniendo presente que hay que incluir a los más pobres, a los trabajadores, en la implementación de los proyectos, en la planeación de los mismos y en la distribución de los resultados. No estamos hablando de que los más inteligentes planifiquen como los más bobitos van a trabajar para ellos. No, señor. Se trata de favorecimiento e inclusión de la gente. Por eso hay que incluir a mucha gente, no solo en el trabajo, sino en la creatividad, en las estrategias, los aportes en dinero, en trabajo y además en la distribución de los beneficios. Porque no se trata de acciones para los más beneficiados, para regalarle cositas a los que están muy mal. No, se trata de incluir a estos en toda la acción. No se trata de regalar.
Por eso hablamos del sexto punto, la justicia social en todos estos aspectos. Hay que ser justos en la distribución del resultado, pero también la distribución del trabajo, que tiene que ser de todos, y la distribución de los resultados. No se trata, hay que repetirlo, de regalar subsidios, gratuidades. No, porque esto primero humilla a los receptores y segundo deja a la pobreza, a los desempleados, la misma de siempre. No hagan nada, tranquilos, que nosotros les vamos a ayudar. No, señor, eso sería criar sinvergüenzas. No, lo que hay es que criar trabajadores, participantes. Por ello, hay que tener ingenio para facilitar oportunidades y caminos, incluso darles educación, de tal manera que gradualmente la gente pobre vaya autososteniéndose con base en su propio trabajo y no mediante regalos. Séptimo criterio. Para ello es necesario permanente capacitación y diálogo. ¿Y por qué? Pues porque habrá gente que no sabe cómo actuar, no ha tenido muchas veces trabajo, entonces no sabe cómo manejar las materias primas, los diseños, etcétera. Hay que dar capacitación y dialogar para que la gente poco a poco se vaya vinculando y aportando. Ahora, muchas veces los cristianos ya están metidos en algunos gobiernos y algunos deben llegar allá. ¿Cuáles criterios debemos utilizar cuando un cristiano sea parte de un gobierno? Veamos algunos. Primero, hacer justicia y velar para que se haga efectiva. Aquí vale la pena explicar en el lenguaje, llamémoslo así, de los evangelios de la Biblia. Esta Biblia se escribió hace 2000 años, cuando los reyes eran amos de todo. Ellos elegían a sus colaboradores, dictaban las normas, castigaban, hacían todo. Ahora, en estas épocas modernas, el poder se ha distribuido, no digamos partido, distribuido en tres grandes partes. Una parte es el gobierno y sus agentes ejecutores, lo que se llama el poder ejecutivo. Otro se llama el poder legislativo, el que dice con qué normas, el que establece las leyes, como los parlamentos, los senados, para decir bajo qué leyes se va a trabajar. Y otra parte se llama el poder judicial, que está representado en los jueces que aplican las leyes. Entonces, estas formulaciones están, por supuesto, basadas en la Biblia, pero recuerden que la Biblia no tiene en cuenta esa distribución de los tres poderes. Entonces, segundo, propiciar que el pueblo pueda vivir con tranquilidad. Entonces nos dice, está escrito, exhorto que se hagan plegarias, acciones de gracia por los reyes, por todos los que están en autoridad. Aquí entonces nos dirían de los estados y de los ejecutivos, legislativos y judiciales. Tercero, castigar a los que hacen mal. Aquí se le piden al rey. Ahí diría, la sociedad debe castigar a los que hacen lo malo y defender a los débiles de los abusos de los poderosos. Es necesario, aquí se habla de la justicia social, que no solamente
los grandes ejecutores pongan proyectos para su gente, etcétera, sino también proyectos en favor de y con la vinculación de los más pobres. Quinto, estar atentos al clamor del pueblo y responder con sabiduría. Nos cuenta la Biblia que en una ocasión hubo un gran clamor del pueblo y que sus mujeres pedían a los hermanos judíos les ayudaran y estos no hacían caso. Entonces el Señor dijo, entonces me enojé en gran manera al oír su clamor. Mi corazón se rebeló y reprendí a los nobles y a sus oficiales. Y les dije, ustedes están cobrando en exceso a sus hermanos. Por tanto, he congregado contra ustedes para que los cambien una gran asamblea. Esto nos cuenta Nehemías. Sexto criterio, mantener bajos los impuestos de los pobres. Quiere decir, los pobres también deben contribuir con impuestos. Pero aquí se hace referencia a, mire, no le cobre el mismo impuesto a una pequeña empresa, a un pequeño vendedor que tiene su puestico en un barrio, como a las grandes empresas que tienen miles y miles de trabajadores. No les ponga el mismo porcentaje. Es necesario que los que tienen menos ingresos porque su empresa es más pequeña paguen un impuesto más pequeño y que los grandes empresarios que sacan fruto de muchos trabajadores paguen un poco más. En eso consiste en parte la justicia social. Séptimo, servir al pueblo en vez de servirse del pueblo. Nos cuenta la Biblia, ay de los pastores de Israel que a sí mismos se apacientan. ¿No deben los pastores apacentar su rebaño? Pero lo que están haciendo actualmente, dice esa Biblia en Ezequiel, están comiendo la grasa más hermosa, se han vestido con lana, degüellan las ovejas más, apacientan las ovejas más grandes, pero no cuidan su rebaño, no se acuerdan de los que tienen más necesidades. Por ello, en octavo criterio, no utilizar el poder para fines personales, no mostrar favoritismos, no ver que mis amigos los vinculo a un puestecito, a un cargo para ayudarle. No. Si lo merece, si se ha formado para ello, si va a participar, listo. Pero si solo va a hacer corbata, es mejor que no. Por lo tanto, tampoco pedí ni recibir sobornos. No tomarás soborno porque ese soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras y las acciones de los justos. Esto se le dice en Deuteronomio. Décimo, no aprovecharse del poder para apropiarse de lo ajeno. Miren cómo en estos días se ha discutido y se han tomado decisiones, cómo hay algunos encargados y delegados del poder que han tomado varios, lo que se llaman terrenos, baldíos, que están puestos bajo las manos de los gobiernos para que se los entreguen a familias que han sido desalojadas de sus tierras. Uno de esos, que es primo de una candidata, le están diciendo, chino, devuelva esa tierra, eso no es para usted, es para la gente que fue algún día propietaria y lo sacaron. 11. No traicionar para lograr fines políticos.
En estos momentos hay peleas entre partidarios incluso. Están viendo cómo, oiga, usted me quiere quitar una parte de lo que yo estoy tratando de buscar y el otro no, es que, etcétera. No se puede traicionar ni a amigos ni enemigos. Es decir, no actuar con falsedades para conseguir ciertos escaños y favores políticos. 12. No sobrecargar al pueblo con impuestos. Ya se había dicho anteriormente, sobre todo si se piensa en que a través de un montón de impuestos recogemos harta plata para multiplicar el número de corbatas de empleados oficiales. En muchos casos no hace falta. Hay propuestas, incluso de candidatos no tan destacables, que dicen, hombre, de 18 a 20 ministerios que hay, se pueden reducir a 8 o 9. No es necesario duplicar el número de gente ni duplicar las funciones. Es mejor integrar cosas para que con menos dinero y menos gente se pueden hacer igual número de cosas. Entonces lo que hay que saber es delegar, hay que saber organizar a la gente para que se saque provecho y no tener tantas y tantas corbatas que más bien se estorban mutuamente en vez de producir altos resultados. Criterio 13. Permitir la crítica al gobierno. Esa crítica hace falta, porque la crítica permite ver lo que la gente que está metida en el gobierno no ve. A veces la gente misma en las ciudades, en los pueblos, encuentra graves fallas y las denuncia. Hay que permitirlo. Y en vez de ponerse bravos, hombre, gracias, nos hizo caer en cuenta de este error y animarse a corregirlos, en vez de darle sable a quien opina para mejorar las cosas. 14. No enriquecerse a expensas del pueblo. No aprobar ni permitir exclusividades, ni aceptar ciertos contratos favoritistas. Recuerden, por ejemplo, que hay varias empresas grandes, propiedad de muy grandes empresarios que reciben o gratis o muy barato el agua de nuestras ciudades para sus empresas de gaseosas, sus empresas de cervezas y para muchas cosas, dejando a los pueblos, a las veredas sin agua. ¿Cómo así que les interesa más ganarse unos pesos para sus empresas que la sed, el hambre, de los pobres? Por ello, el numeral 15, gobernar con sabiduría. Jehová, en Proverbios dice, Jehová aborrece al perverso, pero está en comunión con los justos. Gobernar con sabiduría es ponerse en disposición del mismo Señor. ¿Qué es lo mejor para esta oportunidad? ¿Qué es lo mejor? ¿Será lo que me parece a mí? ¿O de pronto el mismo Dios, otras personas nos dicen, no, lo que usted propone no es lo mejor? Estudie esta propuesta, a ver cómo le parece. Criterio 16. No propiciar el endiosamiento ni la altivez. Recuérdense, tengan presente que nosotros tenemos a algunos gobernadores, alcaldes y por aquí arribeta a unos autoridades mundiales que se creen lo último, que se creen dioses
y entonces regañan a todo mundo, le imponen aranceles a como quiera, porque yo mando en el mundo. Recuérdense de estas palabras. Esa altivez, esa soberbia será castigada por Dios. Se tendrá en cuenta en el día del juicio. No propiciar el endiosamiento ni admitirlo. Ya varios países han sacado, incluso se retiran de las reuniones de la ONU, etcétera, para darle a entender a ese juez supremo de todo el mundo, chino, no estamos de acuerdo con usted. Más bien, en el renglón 17, ser ejemplos de esfuerzo en favor del pueblo. Proverbios 22 nos dice, el que es generoso con los más pobres será bendecido por el Señor. Tenemos muchos ejemplos de hermanos cristianos, incluso, que han empezado a tener cierto compromiso con sus iglesias y con sus pueblos y descuidan a veces su trabajo profesional. Y Dios les dice, hágale hermano, usted ayude en eso que es expandir mi ejemplo, mi palabra, y yo velaré por el sostenimiento, por los arriendos, yo le ayudaré, yo le mandaré clientes para que ayuden a mantener su familia. Artículo o consejo 18. Oponerse a la utilización de los medios masivos de comunicación para difundir propaganda engañosa. Ciertos países, incluso de Latinoamérica, hoy se han adueñado de emisoras, de televisores, de periódicos para difundir lo que conviene únicamente a sus partidarios. Los medios de comunicación también prestan y deben prestar un servicio social. Hoy hay una gran discusión en Colombia, cómo la gran prensa, que es hoy propiedad de los grandes empresarios, divulga únicamente lo que les conviene a ellos. Entonces se le viene disminuyendo el número de lectores y han surgido comunicadores alternativos que crean periódicos, difusoras distintas para permitir que la comunicación llegue con la verdad a todos. Buena parte de cómo se maneja la sociedad es tener en sus manos los medios de comunicación, porque a través de ellos se maneja la mentalidad de la gente. Por eso, fíjense ustedes a quién pertenecen hoy los grandes periódicos, las grandes distribuidoras de material televisivo, las emisoras, etcétera. ¿A quién obedecen y por dónde van orientados? Ahora, los cristianos también somos parte de la gente gobernada por otros. Y miren que también aportamos algunos criterios para cómo debemos cumplir nuestras responsabilidades como gobernados. El primero está aquí arriba de mi cabeza. Elegir con sabiduría los mejores gobernantes. Ojo, los mejores gobernantes no son mis amiguitos. Incluso los mejores gobernantes son los más fieles, los que mejor piden con las manos juntitas los domingos. No, de pronto hay gobernantes duros
que no tienen un lenguaje tan puritano, pero saben cómo tomar decisiones. O sea, los mejores gobernantes son los que dan ejemplo de compromiso, de capacidad de trabajar con la verdad y que aborrecen la avaricia. Recuerden, el pueblo se alegra cuando los justos gobiernan. Proverbios 29. Este es uno de los más importantes criterios que debemos tener en cuenta los cristianos. Segundo, exigir a tales gobernantes justicia. Incluso en el pueblo de Dios, se cuenta que algún día Dios reprendía a nobles y gobernantes. Dice, yo les recriminé y les pedí que devolvieran campos, viñedos, olivares y casas, incluso que devolvieran un porcentaje de lo que habían pedido como plata, trigo, vino, aceite, que les exigían a la gente que no tenían por qué hacerlo. Es decir, les deben exigir justicia a los gobernantes y no solamente que hagan algo a su favor, sino en favor de todos. Obviamente, tercer criterio, orar por los gobernantes para que se mantengan con la mente correcta, hagan justicia. Por supuesto, cuarto, estar sujetos al gobierno de turno. Es necesario someterse al gobernante porque no solamente por el castigo, sino porque tiene una autoridad, en muchos casos dada por nosotros mismos. Quinto concepto, pagar los impuestos. No está bien que no paguemos los impuestos. Con mucha frecuencia se escucha, yo para qué pago impuestos, si total se los van a robar. Sí, es cierto, hay que protestar, pero es mejor protestar en vez de no pagarlos. Usted cumpla con pagar justamente sus impuestos. No los evade, no les eluda, sino páguelos. Por supuesto, a través de las organizaciones de trabajadores, de empleados, de empresarios, de lo que sea, exija que esos impuestos sean bien utilizados por los gobiernos. Eso es lo que hay que hacer. En vez de ingeniarse maneritas, conseguirse calanchines para evadir los impuestos. No, eso no es cristiano. Por tanto, sexto criterio, denunciar las injusticias de los gobiernos. Hay que denunciar, por supuesto, aportando pruebas. No estamos hablando ser chismosos contra los gobernantes, no. Si usted encontró que están actuando injustamente, demuéstrelo, ojalá por escrito, denúncielo con pruebas para que eso sea corregido, no para que lo tomen a usted como chismoso. Por favor, sobre todo los cristianos, debemos aportar pruebas, debemos denunciar, pero siempre con pruebas. Séptimo, no dejar que los gobernantes usurpen el lugar de Dios. Es parte de lo que antes se decía, no endiosarse. Conocemos, como ustedes lo recuerdan, ciertos gobernantes que se creen dioses, que van disponiendo porque sí las cosas, como si todo mundo fuera súbdito suyo. Hay un país que hoy en el mundo se quiere imponer, pero no se ha dado cuenta de que ese país se les está muriendo, está corrompido por dentro, su economía
y socialmente se están cayendo. Pero en vez de aceptar, corregir, mejorar su rumbo, quieren que los demás les hagan caso y mejoren el rumbo cuando no arreglan la cocina interna. Señores, también es cristiano auto criticarse, mirarse a sí mismo. Por lo tanto, octavo, hacer lo bueno. Usted no quiere temer a la autoridad, haga lo bueno, tendrá elogios de ella, pero si hace lo malo, aténgase y pague lo que debe pagar. Noveno, ojo, hermanos cristianos, ayudar a los gobernantes para que no tomen decisiones improvisadas. Parte de lo que se ha dicho del actual gobierno, por ejemplo, es que a veces toma decisiones que uno no entiende de dónde vienen. Entonces hay que ayudar antes y decirle, mire, usted piensa lanzar este proyecto. Primero, ¿en qué consiste? ¿Por dónde orientarlo? ¿Cuáles son las necesidades? Hacer estudios de factibilidad. Ya veremos, aunque en nuestros otros videos sobre la administración de las empresas se estudia qué es un estudio de factibilidad, qué compone. Eso lo deben hacer todos los estados, los gobiernos, para no tomar decisiones improvisadas. Décimo, ojo, dar apoyo pastoral, apoyo cristiano a los que trabajan en el gobierno. ¿Para qué? Para ayudarlos a pensar, a actuar con sabiduría, con prudencia y humildad. Miren, los cristianos, precisamente por estar muy cercanos a Dios, le hemos aprendido a Él a ser sabios, a tener prudencia, a no actuar a la loca. Entonces, compartamos esas cualidades con los gobernantes para que aprendan a tomar decisiones más enfocadas. Paremos aquí con estos 10 pasos. Estas pautas bíblicas pueden ser buenas para hacernos mejores ciudadanos, cuando nos sirven para cuando formamos parte de un gobierno o cuando estamos sujetos a él. También nos ayudan cuando estemos participando en otras partes donde hay autoridades, por ejemplo, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, en las organizaciones sociales, etc. Tengamos en cuenta estos consejos cristianos. Entonces, ¿cuál es el camino? Ya hemos visto varios consejos. Entonces, ¿cómo ponerlo en marcha? Miren qué dice aquí en nuestro título. ¿Cuál es el camino? Mire una flecha que va hacia la derecha y dice, no será mantener los gobernantes que nos han traído hasta aquí. Los gobernantes que hasta ahora solo ellos se han enriquecido y han dejado que el pueblo se continúe destruyendo. No se trata de eso. Porque este es el camino que algunos nos dicen, no, mire, como no hay bochinches, dejemos que la gente siga, continúe. Que ustedes tienen problemas, ¿qué hacemos, hermano? ¿Dios lo quiso así? No. O sea, no se trata de mantener el statu quo, las posiciones o las cosas mal hechas, porque ya ¿qué podemos hacer? Eso es tan difícil. No. Llevamos muchos años engañados, creyendo que somos muy inteligentes, pero hemos seguido siempre el mismo camino errado. Obviamente llegaremos al final a lo mismo, nuevas promesas, nuevas ideas rotas, frustraciones, quizá habiendo avanzado algún poco, algunos pasos, pero en el fondo del país sigue igual o peor.
Y este no es el momento para que los países se estanquen. Es necesario echar para adelante. Jeremías nos dice, solo en el reino de los justos habrá justicia. Aquí vamos a lanzar algunas opiniones que vale la pena sopesar. A. El sistema político, económico y social, es decir, la estructura que hemos utilizado, trajinado hasta ahora, ha permitido que algunos avancemos o avancen en unos pasos, pero con unos enormes esfuerzos que no se comparan con los resultados. No estamos para hacer grandes esfuerzos a ver qué resulta. No, hay que planificar y ser efectivos y eficaces. El trabajo que se ha hecho obviamente ha servido para algo, sí. Sobre todo las clases medias han mejorado. Pero sobre todo ese sistema ha servido para engordar o crear fortunas de quienes están utilizando nuestro trabajo para enriquecerse. La llamada derecha, es decir, los partidos más antiguos, nos han convencido de que su inocente verbo es el verdadero camino, que su discurso de tranquilo, sigan igual, que eso no hay problema, y que sus fórmulas económicas algún día nos darán lo que merecemos. Ahí hay una gran discusión. Las fórmulas económicas que nos da la derecha son siempre las mejores. ¿Son las fórmulas que sirven para todo el pueblo o solo sirven para los que ya tienen un poder que lo van a agrandar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Hemos palpado que las cosas no cambian y que precisamente esas fórmulas son la causante principal de nuestra frustración y su desarrollo. Obviamente son los más beneficiados. Esa misma derecha ha logrado colocar dos de sus candidatos en los primeros lugares. Una loba con piel de oveja, así lo llaman, que tiene un primo que usurpó un montón de baldíos, hectáreas que deben ser del Estado para devolverle a campesinos que han sido desalojados. Entonces le están diciendo, chino, devuelva esa tierrita. Esa tierrita no es para usted, es para la gente pobre, necesitada. Esa misma candidata es nieta de un expresidente de la República, que muy querido, pero no produjo cambios importantes para el pueblo. Más bien ayudó en la concentración de la riqueza. Y esa misma candidata se ha opuesto a proyectos que significarían mejoras para los trabajadores. Y ahora anda diciendo que sí, que es la mejor amiga de los trabajadores. Cuando históricamente se ha demostrado o ha demostrado lo contrario. Qué pena decir las cosas, pero es mejor tener la franqueza de decirlas. Por otro lado, ese mismo partido presenta un abogado especializado en defender a mafiosos, que muy estratégicamente selecciona a sus clientes y con unos resultados que en algunos casos parte de sus defendidos todavía están en la cárcel o siguen pendientes de señalamientos o todavía esperan que haga aclaraciones sobre ciertos millones de pesos que pidió. Pila, esa, esa fidelidad a sus propios clientes, esa ética, será la que necesitamos ahora para dar los pasos de los nuevos gobiernos. En siguiente
paso, ha llegado a nuestros países una izquierda con discurso esperanzador. Nos invita a transformar todo. Sin embargo, viendo algunos países que han puesto en marcha esa nueva izquierda, encontramos que los resultados son decepcionantes. Han tomado países ricos en recursos y gente maravillosa, pero crearon un sistema lleno de promesas, subsidios que huelen hermoso, pero terminan llenando de ilusiones, pero echando abajo buena parte del esfuerzo por la economía, menguando esa economía y las libertades. Es decir, se han montado en los países, pero han llegado a crear unas nuevas élites que se han enriquecido hasta la saciedad y su gente continúa con hambre, con poca productividad y con necesidades por atender y una cosa importante, siguen emigrando a los países vecinos a ver si encuentran trabajo. Miremos el espejo de algunos vecinos y no estamos mostrando únicamente en el país de aquí junto, sino el país de allá abajo, de aquí al lado de la izquierda, ustedes lo adivinarán. C. También proveniente de la izquierda, ha comenzado en nuestro país un equipo que dice estar adelantando lo que se llama un capitalismo social. Algunos decían, no, esos son comunistas. Por lo menos ellos han dicho que no, que están desarrollando un capitalismo social, que ha dado muestras de reivindicar a campesinos, a señoras cuidaderas y del hogar, trabajadores rasos, microempresarios, independientes, grupos comunitarios de base, cuyas consignas se empiezan a ver en sus pancartas, en los pasillos del Capitolio y en algunos mítines regionales. La cosa es, bueno, ¿y eso en la era actual qué significa? Ese equipo podríamos pensar que puede significar una etapa de transición. ¿Qué es esto? Una etapa de cambios paulatinos que se ubican desde lo que llamaríamos cesó la horrible noche. Acuérdense de nuestro himno nacional. Es decir, la terminación de un periodo de manipulación de las viejas castas regionales y que daría hasta el inicio de la reconstrucción de nuestra nueva sociedad con estructuras más participativas, con nuevas bases en lo social, económico, político y mental. Es decir, esta puede ser una etapa de transición interesante. Por eso dijimos antes, cada equipo de autoridad puede ser un aporte, puede ser una etapa que utiliza el mismo Dios para cambiar cosas. Porque como lo sugiere nuestra Biblia, no basta recorrer el gran desierto hasta llegar a la tierra prometida. Eso le pasó al mismo pueblo judío. Le tocó una correría enorme. Pero se olvidaron de que en ese momento de llegar a la tierra prometida, ahí comienza el montaje de la nueva sociedad. Ahí no terminaba el recorrido, ahí empezaba un nuevo recorrido. Quiere decir que nosotros debemos generar, mírense aquí arriba de mi cabeza, generar cambios profundos, aunque ese proceso dure mucho tiempo, aunque signifique trabajo arduo, cooperación, complementar el trabajo del Estado y la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. No creer
que los cambios de fondo se hacen en un añito, como algunos esperaban, que el actual gobierno en 3 días arreglara el problema. No hay que ser tan ingenuos. No hay que ser tan ingenuos. De nuestro lado, por el lado cristiano, algunos nos hemos retado. Eso es un reto. Conocer caminos que ya el antiguo Israel, no el nuevo va por donde, no es la cosa. O países recientes que se han inspirado en la obra de Jesús y han hallado algunas respuestas. Vamos comprendiendo qué tiene que aportar esa palabra a nuestro entorno y a nuestro tiempo. Y entonces pensamos que vale la pena, con inteligencia, con paciencia, aplicar esa palabra a nuestra realidad. Así nos gastemos mucho tiempo, muchos recursos, muchos esfuerzos. Esto no va a ser fácil. Por eso digo que nos hemos retado a eso. Y invitamos a muchos cristianos a comprometerse en ese trabajo, así sea a largo plazo. Nos invita ¿a qué? A trabajo duro y unido. Planeación detallada, planeación, no improvisación. Manejo previsivo de la economía. Hay que empezar por el hogar, por la quincenita, saberla manejar. Reinvertir en vez de malgastar. No sigamos comprando todo lo que se nos ofrezca por la televisión y por las redes sociales. Hay que aprender a reinvertir para prever el futuro. Continua cooperación en vez de competencia. Crecimiento complementario entre libertad y autoridad. Esa libertad incondicional que mete el capitalismo financierista no es la vía que necesitamos hoy. Una libertad real, pero donde todos podamos participar, no solamente los que tienen dinerito y los demás. Necesitamos colaboración entre propiedad privada y Estado. El Estado tiene un papel y la propiedad privada otro. Ellos dos deben complementarse, enriquecerse, en vez de ponerse a pelear. Algunas entidades representantes de los grandes capitales dicen, no, el Estado aquí no tiene nada que hacer, solamente cobrar impuestos. No, el Estado tiene mucho que hacer. El mismo Pablo dice, el Estado hace falta, pero no como lo quieren los comunistas. El Estado es el que tiene que hacer todo. No, señor. El Estado debe poner algunas normas, pero respetar la libertad de las empresas y crecer. Es un trabajo comunicado, un trabajo mancomunado entre los dos. Y además aprender nosotros los cristianos a enriquecernos, a crecer en colaboración. De ahí entonces la síntesis. Amaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, aconsejaos los unos a los otros, en vez del explotados los unos a los otros. Y en esas labores, ¿cuál es la línea cristiana? Vamos a dar algunos ejemplos concretos. Primero, la base de esa línea cristiana debe ser, como lo dijimos ahorita, la libertad económica, pero para todos, sin el libertinaje empresarial. Parte de la ideología capitalista actual es, el empresario tiene derecho a quedarse con toda la riqueza. Eso no es cierto. El empresario tiene derecho a disfrutar su riqueza, pero debe
pagar bien a sus trabajadores, no engañar con productos que no sirvan para nada a sus clientes, no engañarlos con publicidad, es decir, engañosa. Todo eso hay que tener en cuenta. 2. La usurpación de tierras, a la cual hacíamos referencia hace poco, que ha sido hecha a través del constreñimiento para negociar. Le pone una pistola aquí, bueno, ¿acepta o no? Pues tú vas a aceptar. El desalojo por la violencia o el acoso económico. Por eso le están pidiendo a ciertos ricachones, devuelvan esa tierrita que no es de ustedes. Eso no es justo ni es legal, aunque lo hagan aparecer como legal, valiéndose en trampas y estratagemas jurídicas. Por ejemplo, muy buena parte de la apropiación de esos baldíos se hizo averiguando dónde estaban las escrituras originales y cómo les habían adjudicado a ciertas familias tierrita para que se vendiera. Entonces, primero echaron a las malas, a balazos, a la gente de esa tierrita, invadieron esa tierrita y fueron al mandamás del pueblo, chino, fírmeme esta escritura. Y una vez que la firmó, ya está legalizada mi usurpación. Esta tierra ya no puede nadie hacer nada porque ahora es mía. Eso es posible que sea legal, pero moralmente es inaceptable. Usted no puede tomar tierra que no era para usted y convertirla de la noche a la mañana en unas escrituras amañadas en su propiedad. Esa propiedad en realidad no es justa. Tercero, los cristianos buscamos proyectos que beneficien al mayor número de ciudadanos. Recuerden siempre, buscando el bien común. Por ello, sugerimos impulsar la agremiación de los medianos y pequeños empresarios. Ojalá puedan llegar a los cuerpos legislativos para que no siempre sean los grandes politiqueros y empresarios haciendo su ley para imponérsela a los medianos y pequeños. Es necesario que estos participen en la hechura, llamémoslo así, de las leyes. Cuarto, propender entonces por la vinculación masiva y organizada de los copropietarios de formas asociativas. ¿Qué son las formas asociativas? Las empresas de tipo comunitario, los fondos de empleados, las asociaciones de empresarios o semi asociaciones de empresarios pequeños tienen derecho. Quinto, aportar a la investigación científica y la tecnologización. Hay algunas grandes empresas que están aportando. Nosotros las felicitamos, les agradecemos y aplaudimos esa investigación y tecnologización. E invitamos a los empresarios cristianos a hacer lo mismo, a investigar, a tecnologizar, a enseñarle a su gente. Hay que apoyar esos esfuerzos, sobre todo si se orientan a producción en masa, para que les sirva a todos los colombianos y podamos exportar. Sexto, ojalá las exportaciones se concentren en áreas de impacto mundial. Hoy parece ser que Colombia poco a poco se está especializando en producción de alimentos, tecnología ligera, turismo y entretenimiento. Pueden ser esos, pueden ser otros. Lo importante es concentrarnos en áreas de impacto mundial, pero además evitando que surjan nuevos monopolios o carteles comerciales que manipulen al mercado. No se trata de trabajar para que los grandes de siempre saquen su provecho. Finalmente, generar tasas de crédito de fomento.
Es decir, las grandes entidades financieras no deben únicamente apoyar a los grandes, hay que apoyar a todos, pero darle especial desarrollo a los pequeños para que surjan, para que apoyen toda la industria. Dentro de ello se sugiere tres grandes locomotoras de la economía. ¿Cuáles serían esas tres grandes locomotoras? Una educación intensiva y de calidad. Necesitamos enseñarle a nuestros muchachos a tecnificar, a hacer investigación aplicada y a ir cambiando, ir haciendo la transformación cultural. No estamos hablando de saquemos nuevo baile de reggaetón. No, 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 no. Bobadas de esas, no. Transformación cultural es generar nuevas formas de pensar, sentir y actuar de acuerdo a la evolución de nuestras nuevas entidades, de nuestros nuevos países. Segundo, la reforma agraria. Hay que devolver los campesinos a la tierra y hay que devolverle la tierra a los campesinos. Producir comida en grandes cantidades, ojalá de manera organizada agroindustrial, y ojalá nos alcance para exportar al mundo. C. La generación acelerada de infraestructura. En esto apoyamos las iniciativas de nuevos caminos vecinales, las carreteras de tercer nivel, convertirlas en carreteras de segundo o primer nivel, incluso las carreteras que están de primer nivel, que son de 2 carrilitos, abrirlas a nivel ultra moderno, 4 carriles. Noveno, por todos los medios legales y estratégicos, dejar de producir y exportar drogas alucinógenas. Quitémonos ya de por vida ese romoquete de que Colombia es sinónimo de cocaína, por Dios. Eso ya debe pasar hace años, sobre todo para los cristianos. Que vamos a perder unos pesos, no importa. No importa perder unos pesos. Lo que interesa es no perder la dignidad, la moral, por favor. Décimo, volvemos a insistir. No se trata de quitarle a los ricos para regalarle a los pobres. Hay que insistir en esa idea. No se trata de quitarle a los ricos para regalarle a los pobres. Al contrario, se trata de insertar a los pobres y a los no tan pobres en el flujo educativo, productivo, planificador, en el crecimiento de los propietarios, etc. Es decir, producir una sociedad más equitativa. En esto nos puede ayudar mucho la economía solidaria, que en varios países está dando ejemplo. Incluso en nuestros países tiene grandes empresas y muy buenos logros. A dicho crecimiento debe juntarse una vivencia de la libertad política. Pero luego no tenemos una libertad política, una facilidad para, tanto hay ciento y pucho de candidatos a la presidencia. En realidad son 2 o 3. Lo que está en discusión es si vamos a la derecha o a la izquierda. Por favor, la riqueza política no es tener 100 candidatos o 10. La riqueza de la vida real política es tener claro para dónde vamos, claro de dónde venimos, tener claro las acciones de estos partidos y eso a quién benefician y a quién perjudican. Esa es la claridad política que estamos intentando.
Por ello, fomentar la asociatividad, que los oficios, los trabajadores, los pensadores, etcétera, se asocien para que puedan influir en la sociedad, es decir, lograr participación social. Se necesita un Estado actuante, no para suplantar la propiedad privada, sino al contrario, para fomentarla. No se trata de que haya unas pocas empresas muy grandes que tienen toda la propiedad, que tienen las empresas, los medios de comunicación, todos los medios, los puestos en el Congreso. No, se trata de que muchos pequeños, medianos y grandes se asocien y contribuyan y fomenten esa asociatividad para que puedan llegar a los puestos de dirección, para que no haya gente de alta alcurnia que maneje a su antojo la producción, distribución y manejo de los mercados. 13. Cuando hablamos de darle fortaleza al Estado, no nos estamos refiriendo al crecimiento cuantitativo, el número de empleados oficiales, no. Es más, en este momento nos sobran muchos empleados oficiales. Más bien nos referimos a la disminución de la cantidad de personal, que no tengamos 8 o 10 empleados para un puestico, más bien que tengamos menos gente, pero mejor cualificada, con herramientas que valgan la pena, con tecnologías, con sistemas de planificación, control, supervisión y solución de problemas. Los cristianos, finalmente, debemos señalar y rechazar lo malo, pero no estamos hablando de la cultura de la queja. Con frecuencia uno oye a algunos colombianos: ay, no, eso tenían que ser colombianos para ser tan. Tenían que ser, no señor. Destaquemos preferentemente lo bueno, bendigamos lo bueno. Tengamos en cuenta ciertos programas, los hemos visto en algunas televisoras, que bendicen iniciativas buenas. Al hombre honrado Dios lo bendice y al malo su fama lo destruye. Para poder llegar a eso hay que, con sinceridad, estudiar las causas y las consecuencias, no las causas que a mí me parecen y las consecuencias que a mí se me ocurren, no. Hay métodos, yo puedo participar en eso, encontrar las causas reales, de fondo y superficiales, para que podamos hallar soluciones de fondo. Generar consumo planificado y responsable. Algunos cristianos aún caemos en las manos de engañadores, de ofertas que no valen la pena, pero caemos en eso. A veces compramos vainas que ni necesitamos, pero era tan barata. 16. Iniciativas que impulsen apoyos intersectoriales. Las grandes, medianas y pequeñas empresas pueden apoyarse mutuamente. Hay empresas grandes que se ayudan con empresas pequeñas y reparten trabajo para todos. Eso vale la pena. Hacia fines comunes y ojalá hacia la conquista de mercados mundiales. No perdámosle el temor al mercado mundial. Aprendamos de los chinos, que ahora se mandaron a conquistar el mercado mundial y lo están haciendo. Sin miedo, hágale. 18.
hay que rediccionar los conceptos de desarrollo y las políticas de desarrollo. No siempre creer que los números fríos de la economía son las que nos van a producir resultados automáticos. Hemos escuchado en estas discusiones recientes con el Banco de la República. Por un lado, el Estado dice, no, eso no vale la pena subir los topes de los créditos. El otro dice, no, es que la ley económica dice que si subimos los intereses se bajarán los niveles de inflación. Y a veces algunos han demostrado que no es cierto. Para eso es que hay que hacer estudios. Para eso es que hay que aplicar. A veces las normas, las leyes económicas no se cumplen siempre en todos los casos. Hay que saber cuándo sí y cuándo no. Incremento de las organizaciones de base, ya lo hemos hablado mucho. Y una cosa, en el número 20, ¿quién lo creyera? Los padres, papá y mamá. Primero, necesitamos aprender a convivir juntos. Todavía tenemos un montón de mamacitas en estos días que se cumple su onomástico. Mamacitas viviendo solas, sosteniendo solitas a sus hijos. Y padres que siguen haciendo hijos por todos los barrios. Necesitamos primero aprender a convivir y segundo aprender a formar integralmente a los hijos. Porque gran parte de nuestros problemas comienzan en hijos que no saben actuar en su país, que cometen unas irresponsabilidades tremendas y no sabemos cómo guiarlos. Entonces parte del desarrollo es aprender a formarnos y a formar a nuestros hijos. 21. Además, generar proyectos de comunicación popular. Repetimos lo que habíamos dicho antes. La comunicación social, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, sirve también para tirarse a la sociedad. Enseñarle cosas que no son tan desarrolladoras, sino más bien quitarle las iniciativas a la gente. Pero puede ser útil, ya lo han demostrado comunicadores populares, esos nuevos comunicadores están enseñando que se puede descubrir la verdad también en procesos no oficiales de comunicación. Y último, promover certámenes, organismos que divulguen los nuevos enfoques y tendencias económicos, políticos, sociales, y permitir que dialoguen entre sí, se enriquezcan. Es muy importante eso. En el medio cristiano, muy bien que haya unas verdades fundamentales, pero no trate de enseñárselas de memoria como si fuera un catecismo de esos antiguos. Permítale al joven discutir, entrar a fondo, investigar una cultura, digámoslo así, religiosa, una cultura cristiana, si está cimentada sobre la investigación, será más fuerte, más provechosa, más creíble que si me la enseñaron como si fuera un catecismo que tengo que aprender de memoria. Vale la pena entonces facilitar una investigación por parte de los jóvenes. Finalmente, bueno, y entonces, ¿por dónde? ¿Cuál sería el camino correcto? La primera observación y el mejor consejo es no practicar los extremos. Yo siempre he dicho, todo extremo es vicioso.
El objetivo no es dejar el mundo como está. Tranquilos eso. Pues sí, hay problemas, pero ¿qué hacemos? ¿Son tan difíciles? No. Tratar de que fustiguemos la corrupción, la injusticia, la desigualdad. No contentarnos con pequeños esfuerzos para que en medio de esos pecados por lo menos los más bobos se salven. No, no se trata de salvar a los más bobos. Se trata de que todos aprendamos a ser vivos y actuantes. Por tanto, no aceptamos ni el extremo de encarcelar a todo el mundo posible, lo que yo llamaría fórmula Bukele. Todo el mundo, eso es muy bueno, qué bien, pero manteniendo las estructuras actuales, que a la larga da lo mismo, porque se siguen cometiendo las mismas injusticias de siempre. Tampoco el extremo el otro lado, lo que yo llamo la fórmula Petro. Perdonémosle todo a todos, démosle a todos la posibilidad de recuperarse. Hay alguna gente que ya no se recupera, no quiere hacerlo. Y si le dan un pequeño espacio, un huequito por ahí, se fuma y sigue cometiendo fechoría. No. Como punto de partida, creemos una sociedad justa, con normas y tradiciones de rectitud, no de avivatos, premiando a los que siguen las normas de conducta, pero castigando severamente a los que obren mal. Ha sido el camino de Jesús, premio y salvación para los que actúen bien, pero castigo y cárcel para los que actúen mal. Desde el principio de los siglos, lo dijo el mismo Dios. Lucas 6:38 nos dice, con la vara que midas serás medido. Qué interesante que esta frase en nuestra memoria. Con la vara que midas serás medido. Naturalmente, estos aportes deben pulirse, complementarse y ojalá participe mucha gente. Mándenos sus críticas, sus pensamientos. ¿A dónde los puede enviar? Un correo, Edgar Salgador, con R final, edgarsalgador@gmail.com. Les agradeceremos que nos envíen. De hecho, nos han llegado propuestas, inquietudes, preguntas. Gracias por su opinión. Paramos ahora aquí. Dios le bendiga. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Benditos seamos todos. Amén.